Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Darío Treviño, esto es Radio Rústica y bueno, vamos a hacer una revisión rápida del día. En teoría, el episodio pasado debió haber sido el último, pero he estado un poco desorganizado, como les había comentado antes, algunas condiciones de salud, me descompensaron ahí los horarios y lo que son los calendarios. Así es que estoy tratando de cumplir mis rutinas, específicamente porque esta rutina de hacer estos monólogos me ayuda mucho a organizar el proceso del paso del tiempo. Tal vez muchas personas pasan por lo mismo, donde es lo que le llaman procrastination, que básicamente es el procrastinar o batallar para tener los tiempos ajustados y productivos. Y este monólogo me ayuda efectivamente a tener control sobre ello. Ahora, como algunos podrán escuchar, ya se está yendo el tren y voy a esperarme un momento para continuar la grabación. Listo. Bueno, como les habría comentado, tengo el interés de mover todo esto. Todo esto son mis dos audio escuchas que tengo. Gracias por escuchar. Para YouTube. No he tenido oportunidad porque no he encontrado todavía el software adecuado para las capacidades de, un, de mi equipo y también para lo que es capacidad de usuario, porque en muchas ocasiones el software tiene, gratuito obviamente, tiene diferentes tipos de complejidad, estando acostumbrado la mayoría de que todos los software para diseño y edición son de Microsoft o de Photoshop, bueno, Adobe, tienen una, digamos, estructura de diseño estandarizada que permite que los que ya conocen Photoshop, más o menos puedan identificar su camino en uno de estos softwares nuevos, por decir un ejemplo. Pero la mayoría de los softwares que son de edición de audio, video, eh, son de, son de lo que le llaman open source, que viene siendo un guión o una espina dorsal que es abierta para que los programadores que puedan contribuir con su tiempo y hacer el programa mejor, lo hagan. Y se convierte en un producto mejorado constantemente por todos, libre para todo mundo. Pero también resulta que tienen su propia visión de cómo se navega a través de los softwares. Y es que no es una política viable el estar probando uno por uno, tratando de entenderlo, y luego buscar otro que se adapte a tus necesidades y tratar de entenderlo. Así es que se vuelve en un ciclo poco eficiente. Así es que bueno, estoy ahorita todavía en ese proceso, pero espero que si no es en el que sigue, termino la temporada y puedo empezar a hacer el transporte a YouTube, que aparentemente tiene no solo la capacidad de monetizar, sino que también tiene menos limitantes. El problema ya lo sabemos, que es la publicidad forzada que YouTube mantiene, pero fuera de ahí, si el contenido no es de índole adulta y no tiene ningún tipo de necesidad de registro de derechos de autor, es de libre acceso básicamente en todo el planeta. Bueno, hasta donde se pueda. Y que entiendan español. Así es que bueno, pues eso. Así es que me gustaría continuar con algo que está muy conectado con el episodio, creo que es antepasado, que era de aditivos. Hablábamos de lo que eran, por ejemplo, el nitrito de sodio, em, vamos a decir, inhibidor de crecimiento bacterial. Y es, digamos, lo que limita hasta cierto grado que las carnes se echen a perder, y por eso es que las carnes frías, por ejemplo, o las carnes enlatadas, se les considera que están en buen estado hasta
que las estás viendo ya verdes. Ya cuando cambiaron de color, aun y cuando tengan una baba, dices, lo puedo lavar. Digo, todos los que hemos sido estudiantes hemos pasado por ello. Y no te cae muy bien, pero no te mueres. Claro, estoy hablando de mi experiencia. No estoy sugiriendo que nadie más haga eso. Lo último que quiero es que alguien se muera de botulismo o de salmonela en los escenarios más extremosos, nada más por no querer tirar una carne procesada. Y al empezar lo que es el desarrollo químico en la estructura industrializada de alimentos, nacen muchas opciones. Entre ellos tenemos lo que era para mí es un pecado culposo, perdón, es un placer culposo, el mentado spam, que en otra estructura económica o en otro país tal vez fuera viable tener latas acumuladas de spam en la alacena y sacarlo cuando lo ocupes. No estoy muy seguro de la terminología de por qué se llama spam. Pero supuestamente spam es la unión de spiced, especiado, ham. Entonces, simplemente la primera parte de la primera palabra y la última parte de la segunda palabra. Spiced ham. Spam. Un alimento que por tener niveles muy altos de sodio, tiene un tiempo de vida en anaquel muy largo. La recomendación obviamente es si la lata está inflada o si la lata está perforada, pues obviamente no es aceptable. Y también si el color no es el color rosado que generalmente sucede con el nitrito de sodio, que es lo que le da ese color al jamón, a la mortadela, a todas las carnes procesadas. Y fuera de ahí generalmente es muy útil. Pero entramos en el mismo problema. Sí, pero es alto en sodio y son carnes súper procesadas que tienen grasas también que son procesadas y normalmente se les agrega algún tipo de estoy olvidando la palabra, pero son básicamente grasas sintéticas de la misma equivalencia química, pero al ser sintéticas su proceso de oxidarse o se hace pasar a rancio es más bajo, entonces ayuda a que se mantenga la, la grasa de la misma lata en un buen estado, pero aumenta lo que es el contenido generalmente de grasas polisaturadas, que son las que son más difíciles del cuerpo para procesar. Requiere más tiempo, requiere más esfuerzo y generalmente son las que se les culpa que se atoran en las arterias y en el corazón y todo eso, cuando ya en la psiquis popular se sabe que es el azúcar, principalmente la azúcar y los aceites de conserva como el aceite de palma y los aceites de cocina. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? A que el spam era parte de la dieta post Segunda Guerra Mundial y lo que fue el boom de la economía norteamericana en los 50, 60. Ya después de que Estados Unidos lograra tener una inyección revigorizante después de la Segunda Guerra y que efectivamente la estructura militar fue la que reactivó la economía general en Estados Unidos, utilizando la población femenina para integrarla a la estructura laboral en aquel entonces, cuando era menos común que las mujeres estuvieran teniendo puestos laborales de trabajo directo, de trabajo de mano de obra. Martillar, soldar, cosas que generalmente no son muy socorridas por las mujeres. Y también el programa que en aquel entonces sucedió
de aproximadamente 10 años de incluir lo que ahora está haciendo Canadá, mano de obra certificada mexicana. Entre ellos está mi abuelo, de hecho, que cruzó a Estados Unidos a los 19 años para hacer trabajos de carpintería creo que en Amarillo, Texas, que no recuerdo qué era lo que estaba haciendo para el esfuerzo de la Segunda Guerra, pero, pero bueno, él estuvo ahí y regresó con suficientes dólares para abrir su propio negocio, ya que la política era temporal. La relación México-Estados Unidos, pues normalmente nunca ha sido justa, históricamente hablando. Pero en este caso me parece razonable, porque era un programa temporal, mientras la mayoría del esfuerzo estaba concentrado en la máquina bélica, se ocupaba que entrara más gente capacitada. Así es que, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando que tenemos un excedente de alimento procesado con tecnología nueva, tecnología que fue básicamente empujada o incentivada para el esfuerzo militar, como es el caso del spam, pero también tenemos el nacimiento de una cocina moderna que mezclaba los nuevos ingredientes que ya estaban siendo semiprocesados para lo que es la cocina moderna. Sin saberlo, gran parte de esa cocina moderna, esa cocina de los 50, 60, todavía la conservamos. ¿Por qué? Porque es práctico. Es práctico y conserva, o mejor dicho, fueron éxitos en el desarrollo de la ciencia alimenticia y cocina, me refiero a nivel civil y urbana, que, que no tenían por qué irse. No era una ensalada de pollo gelatinizada. Algunos de ustedes en algún momento la habrán visto. Tengo un registro vago eh, donde a veces mi padre, después de eventos internacionales que a él le tocaba organizar cuando trabajaba en una empresa de talla nacional, al final de los eventos se traía una charola de, de bocadillos y canapés y camarones fritos, ancas de rana, y entre ellos se encontraban todavía estas rarezas de la cocina de los 50, 60, que era la ensalada de pollo gelatinizada. Una, una mezcla de gelatina, o mejor dicho, ya grenetina, sin sabor dulce, obviamente, en la cual todavía tenía todos los ingredientes de una ensalada de pollo. Y estos cubitos o estas cucharadas las metían en las copas de hojaldre, estos también como canapés que se utilizaban generalmente para eso, para lo que es comida, como le llaman los gringos, finger food, o comida para estar picando, para estar tomando con tres dedos. Nunca lo encontré interesante, la verdad. El, lo gratificante del hojaldre, luego contra lo gelatinoso y lo sabroso del pollo, era extraño, no era. Entiendo que no se quedara esa tendencia o esa moda, pero ¿qué sí se quedó? Los ejotes, o en otros lugares le pueden llamar edamame, lo que es el tallo con el frijol verde todavía dentro, que están todavía frescos, no es frijol todavía maduro, o lo que es ay, tiene otro nombre,
es más común para con los gringos. En México no se utiliza, pero le llaman fava beans, que es una versión más grande de estas bayas de frijol, que de nuevo aquí le llamamos ejotes. Y simplemente se fríen rápido, se les agrega almendras y listo. Esa es tu guarnición. Y me parece una mezcla de lo más sencilla. Las versiones más, digamos, avanzadas ya incluyen aceite, en algunos grados les agregan una salsa agridulce o mejor dicho, dulce, sabrosa, estilo como la salsa de anguila japonesa. Y ya tienes un modo de cómo la almendra se adhiere al edamame o al ejote para que no tengas que estar peleándote en atrapar un fragmento de almendra que está corriendo por el plato. Pero esa es una receta de los 50 y sigue funcionando, sigue siendo práctico. Ahora, me encuentro también, y no sé si alguno de ustedes lo recuerde, pero en los huevos endiablados siempre me pareció una receta caprichosa, porque era convertir algo tan trivial como un huevo hervido en algo más aparatoso, pero con las mismas consecuencias de que te comiste un huevo hervido. El estar, el estar repitiendo un huevo hervido, por más endiablado que esté, por más como sea que esté, es exactamente lo mismo. Si herviste uno, lo partiste a la mitad, lo salpicaste de sal y limón, como normalmente se hace en México, y te comes unos dos pares y vas a estar repitiéndolo igual como si hubiera sido un endiablado. Entonces, no hay mucho beneficio en hacerlo endiablado, pero me acuerdo que eran muy agradables. Ahora ya las recetas se cambiaron y lo que es el batido que normalmente se utiliza sacando la yema polvosa o dependiendo de qué tanto se hirvió el huevo y mezclarla con mayonesa y pimientos. Pimiento rojo, perdón. Lo que ahora se hace es que es básicamente lo mismo, sustituyendo los pimientos rojos por la salsa sriracha. Y como todo el mundo sabe, la salsa sriracha siempre arregla todo. Como mexicano me apena decir eso en voz alta, pero de todas las salsas del planeta, la sriracha es una de las más ricas que hay. Con su proceso de fermento, ajosa, ligeramente dulce, razonablemente picante. Es una de las mejores salsas que hay. Y para la mezcla con mayonesa y huevo está bastante bien. Hace unos huevos endiablados muy, muy buenos. Los dejo a su discreción. Ya todos sabemos que hace un poquito de que cae un poquito burbujeante el estómago. Pero son de muy buen sabor. Y es un bocadillo barato. Ahora, esto es de los 50. Una de las partes que también se quedó y ha sido parte de la cocina tal vez universal, el pastel de carne. Dependiendo de la cultura, dependiendo de dónde, pero ha sido una presente desde... No me sorprendería que haya recetas de pastel de carne desde antes de la época medieval. No me sorprendería que hubiera recetas de pastel de carne y lo voy a anotar dentro de mis búsquedas. No estaría nada mal hacer una pequeña investigación de eso. Estoy anotándolo literalmente ahorita, que no debería, porque estoy en medio de la grabación, pero ya lo hice. Y desde la época romana
ya existía lo que era la carne machacada o mortajada, dícese, de desnaturalizada o procesada a través de golpearla en un mortero y volverla a integrar a base de amasar. En algunos casos se le puede agregar algún tipo de integrador, como es el caso del huevo, o lo que puede ser gluten, o sea, mezclarlo con pan, que en muchas ocasiones nada más se necesita que sea amasado. Y la proteína empieza a estarse tal vez no se están revinculando, pero lo suficiente para que puedan adherirse un poco. Eh, los que los que están acostumbrados a amasar carne para sea albóndigas, sea el pastel de carne o algún otro tipo de producto, digamos, cárnico hecho a mano, saben que no puede ser amasada por mucho tiempo, porque empieza a reintegrarse. Y la temperatura de las manos empieza a atrapar, bueno, empieza a derretir la grasa de la misma carne y se empieza a adherir a las manos. Entonces llega un punto donde se amasa mucho, la carne queda dura, porque ya ha sido, digamos, ya se le sacaron todas las burbujas y ya se le quitó la grasa y ya se integró mucho las proteínas entre sí mismas, que si estábamos haciendo tortitas para hacer hamburguesas, cada una de las tortitas va a quedar muy firme, va a quedar muy dura y al proceso de estarse cociendo se contrae la carne y va a expulsar todas las gotas de grasa y humedad que pueda tener, haciendo básicamente pues una pieza dura de carne, ¿no? Pero en el caso del pastel de carne, hay diferentes líneas, porque el tradicional, por lo menos del que estoy hablando, se hace en charola. Se hace en charola y en muchos otros lugares se utiliza la misma charola para hacer panqués. No, bueno, es que depende del lugar. Pero en algunos lugares le pueden llamar panqué a lo que viene siendo una barra o un bizcocho, que también es muy debatible dependiendo del lugar en, en- en el que se esté. Pero, y con un poco de vergüenza, lo voy a tener que decir en inglés, lo que se le puede llamar a ese tipo de pan, los gringos le llamarían un loaf, una pieza cuadrada de pan, que generalmente se cocina obviamente en una charola de forma cuadrada, bueno, rectangular. Y en muchos lugares hacen en esas charolas rectangulares lo que es el pastel de carne, aunque originalmente se hacía en charola, aunque eso permitía que hubiera mucha pérdida de líquido. Pero ¿qué es lo que se termina haciendo? Porque al estar acostumbrados a hacerlo en charola y con una pérdida grande de grasa y de líquido de este producto o de este pastel de carne, lo que se terminó haciendo es que se mezcla pan remojado en leche, uno de los secretos más interesantes que viene desde los 50. Se compra pan viejo o se deja un pan viejo, francés de preferencia, y ese no nada más va a ser la función también de integrador entre las carnes y los demás ingredientes, sino que también al dejarlo reposar en la leche, va a retener algo de líquido y va a permitir que el pastel de carne pueda ser tierno y pueda ser jugoso. Pero es la parte que más me gustó. Generalmente la gente le pone una capa de, de tocino para que siga alimentando con eso la, digamos, la humedad con grasa de puerco hacia el meatloaf o el pastel de carne. Pero el gringo de los 50, 60 lo resolvió de un modo, de nuevo,
muy ad hoc a esos tiempos, cuando todo tipo de conservadores se utilizaban digamos, en la cocina. Y se utilizaba lo que es una mezcla antigua, por lo menos, de lo que le llamaríamos un barbecue sauce o salsa tipo barbecue, que hay que ser muy claros. Una salsa para una barbacoa y una salsa tipo barbecue son cosas muy diferentes. Probablemente lo que se le conoce como barbecue sauce, que es muy común para lo que es la cocina tejana, que es un aderezo espeso, caramelizado, o al menos ya después de que fue cocinado, con nivel alto de umami y acidez y dulzura, pueda ser herencia asiática, porque las salsas de origen europeo no tienen esa mezcla. Lo que es el agridulce no era tan popular en la cocina europea. Generalmente eran sabores con un nivel no, tal vez la palabra correcta no sea profundidad, pero sí que tenían 2 o 3 tonalidades, donde sea, por ejemplo, mantequilla y canela y azúcar. Todo está dentro de un mismo cuadro, no es tan diferente como decir mantequilla, canela y anís y a lo mejor limón. Eso ya suena chino, por decir un ejemplo. Y usaba la mezcla de la salsa barbecue, lo que es la catsup, y se agregaba como una capa para el final del guiso. Entonces, en lugar de permitir que una vez que saliera del horno, y aquí hay 2 técnicas, la verdad. Lo que es el meatloaf, generalmente le daban 2 o 3 capas de esta salsa. ¿Para qué? Para que se estuvieran evaporando a menos velocidad los líquidos de la carne. Al hacer esta capa, generalmente los azúcares se cristalizan y hacen una protección, entonces no permite que se haga, perdón, no permite que sea una evaporación tan rápida de la carne. Y es la segunda opción que también me parece, las dos me parecen razonables, es básicamente lo mismo, pero se agregaba la capa muy generosa al final. Ya cuando quedó cocido, se sacaba el pastel de carne y se ponía una capa generosa de ese tipo de salsas. Esto también para evitar que en el proceso que está descansando de aquí a que sea la hora de servirse, que generalmente son 10 o 15 minutos lo que se descansa, tampoco pierda mucho líquido, tampoco se le evapore tanto y pueda tener la opción el comensal o la familia de poder mezclar un bocado más una salsa. Y hasta la fecha sigue siendo parte de la cocina, podría decir que hasta americana, en el sentido correcto, o sea, en el sentido continental. Porque no conozco no conozco a alguien que no conozca el pastel de carne. Ahora, no me queda mucho tiempo, entonces no sé si saltarme, se me hace que sí voy a tener que saltarme. Bueno, me paso directo a lo que es una receta que me parece muy, muy buena. Esto porque comúnmente lo que era la comida de picar, los bocadillos, que de nuevo, dependiendo el país es a qué le estamos llamando bocadillos. Por ejemplo, en España específicamente, o que por lo menos que me consta, en el País Vasco, a lo que son los bocadillos se le llama a las 2 rebanadas de pan y queso y jamón. Generalmente es mostaza o mayonesa y no le llaman sándwich. Y normalmente son esos, son rebanadas de algún pan rústico. Entonces son piezas, son sándwiches que podrían estar siendo más cercanos a un slider, son piezas pequeñas que son para eso, son bocadillos, son para que sean bocados, sí, que caben en una sola mordida o en 2 mordidas en la cara
y puedas tomar más de uno. Pero a lo que voy con estos bocadillos es que en la receta antigua, o por lo menos cincuentera, ah, aquí hay dos líneas de información. Primero, encontramos que de repente hay un boom en los camarones y los camarones se convierten en un sinónimo de clase. Estamos de nuevo hablando de los 50s, 60s. Tener camarones en tu mesa quiere decir que tienes un refrigerador. Y el refrigerador quiere decir que es lo suficientemente bueno, pero también quiere decir que estás cerca de un proveedor de camarones. Por la delicadeza de lo que es la comida de mar, el poder pescar, pelar, procesar, congelar, mantener congelado a un nivel de salubridad alto y almacenar en tiendas y después en tiendas también sobreviva el proceso de manipular hasta que llega a tus manos y tú lo preparas y nadie se enfermó. Es todo un proceso milagroso que damos por sentado ahora. Y en aquel entonces se agregó camarón a todo, porque de repente todo mundo tenía acceso a lo que antes era un privilegio de playa. Algo así como cangrejo y langosta. Tal vez no hace mucho, creo que ahora ya es un poco más accesible. Me refiero en cuanto a existencia, tal vez no, en cuanto a precio y calidad, porque creo que la predación ha hecho que sigan siendo recursos que son de alto costo, porque no son fáciles de cazar ahora por la cantidad y por los parámetros que hay de control de pesca, porque no pueden agarrar todas las langostas y ponerlas a congelar. Hay límites, tienen que ser nada más machos, tienen que ser nada más de cierto tamaño. Y bueno, pues eso. Mi punto es que esta receta era un pepino. El pepino es rebanado más a una, no sé si aplica como término juliana, pero vamos a decir que con el fin del ejemplo, rebanado de modo circular. Y se le agrega una capa puede ser queso Filadelfia o puede ser algún tipo de hummus, queda a su discreción. Pero dado que es una receta de 1950, probablemente haya sido queso crema o algún tipo de queso crema untable. Y encima de eso es donde va un camarón, lo que dependiendo de la zona de nuevo le pueden llamar de pacotilla o coctelero, que son los camarones más pequeños. O, bueno, creo que gramaticalmente fue incorrecto eso, no puedo decir más pequeños. Pero los camarones diminutos, los pequeños, los que se utilizan para pescar, los que son para secar y poner en las sopas instantáneas. Y uno de ellos, y listo, es un bocado. La intención es que todo esto se vaya en una sola mordida y la idea me pareció muy buena. La parte que me pareció más interesante es que bien puede ser un camarón frito. Y un camarón frito a una mezcla tipo tempura de agua mineral con fécula de maíz o fécula de papa, a que quede lo suficientemente líquido para que haga burbuja, pero lo suficientemente denso para que se adhiera al camarón. Y una freída rápida, a que quede crujiente, un bocadillo crujiente, un poquito decadente, encima del queso Filadelfia y sobre el pepino fresco. Y estos son los bocadillos. Ese me sorprende que no lo haya visto, pero comprendo que el sabor que te va a estar dando va a ser muy similar a lo que a muchos nos encanta de la comida japonesa, al menos la mexicanizada, que le agregan queso Filadelfia o le agregan cacahuates, perdón, que le agregan aguacate o algunos chiles toreados marinados en salsa de soya. Pero bueno, esa me gustaría dejárselas como proyecto, como tarea.
y probablemente para algún evento, fiesta que puedan tener, ponerlo en marcha, que creo que lo podrían hacer no nada más con camarón, sino también con surimi, aunque no sea eh, algún surimi muy, vamos a decir, de buena calidad, porque es que no puedo decir buena calidad, porque en sí el surimi es pescado procesado a que parezca camarón. Pero en la cocina japonesa hay surimi, o sea, pescado procesado, que tiene formas de loto o tiene formas de panda y ya es un producto que justifica un poquito el que es alimento procesado. Ya tiene formas más bonitas. Y, y se podría utilizar eso. Una, un corte aproximadamente de unos 3 o 4 gramos, o sea, hace del tamaño de una cuchara tetera, la, el manchón de queso Filadelfia que puede ser hasta sazonado o puede ser algún tipo de mezcla de queso Filadelfia, mayonesa y especias sobre un pepino. Y ese es el bocadillo para todos. Me parece una muy buena idea. Bueno, son... Ah, caray. Bueno, ya me pasé. Bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Darío Treviño. Esto fue Radio Rústica. Y les recuerdo que posiblemente para este audio, perdón, este monólogo fue el último o posiblemente el que sigue. Después de aquí voy a dedicarme a hacer la transportación de todo a YouTube. Espero poder tener ustedes dos la compañía en esta nueva plataforma. Y tan pronto tenga oportunidad, espero para la próxima semana poder tener la última parte. No sé si terminar exactamente con lo que sea cocina de los 50, que me parece muy interesante, o si simplemente me paso directo a algún otro tema que también lo que es la historia de la cocina, me refiero como el comportamiento del humano, es también muy interesante desde lo que son los primeros procesos de desalación, ahumador, fermento, todos estos procesos que siguen estando vigentes, pero simplemente ya no tenemos el tiempo para poder hacer algo así. Listo, por mi parte ha sido todo. Gracias para aquellos que me pudieron escuchar hasta el final. Si pude acompañar a alguien mientras estuvo haciendo algo, qué mejor. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente tarde.